Muchas personas padecen estreñimiento en algún momento de su vida, caracterizado por una particular sensación abdominal y distensión. Aunque el estreñimiento puede no afectar seriamente su rutina diaria, puede hacer que pierda el bienestar. El estreñimiento significa ir menos veces al baño de lo normal. Las heces pueden ser duras y secas, causando dolor al pasar. Conoce 5 causas comunes por las que puedes padecer de estreñimiento. El sedentarismo, el movimiento y más aún el ejercicio físico ayuda a que el aparato digestivo trabaje correctamente. Por eso es ideal mantenerse activo, ya sea con una actividad recreativa, un deporte o ejercicio de 3 a 5 veces por semana. Una dieta inadecuada. La alimentación es otro factor que puede provocar estreñimiento, sobre todo si el menú no incluye alimentos ricos en fibra. La llamada comida chatarra, por ejemplo, es alta en carbohidratos y grasas, pero pobre en fibras, por lo que promueve la constipación. Aumentar la ingesta de frutas y verduras e incluir algunas fuentes de fibras naturales es una solución práctica y saludable. Falta de líquido. Es uno de los motivos que más produce estreñimiento y a su vez el más fácil de solucionar. Solo hay que beber más agua de lo habitual. Retrasar la evacuación. Por distintos motivos como el desorden diario o la falta del baño de casa, se pospone la deposición a pesar de las ganas. Esta no es una buena decisión, porque no escuchar el pedido del cuerpo o tratar de retrasarlo favorece el estreñimiento. Estrés crónico. Es una de las causas de orden psíquica que se traslada al organismo. Sufrir nervios, insomnio o ansiedad produce que el sistema digestivo no actúe correctamente y eso se traduce en constipación. Lo ideal, lógicamente, es llevar una mejor calidad de vida, más tranquila y relajada. La menopausia es una etapa muy importante de cambios para la mujer que suelen ocasionar diferentes síntomas como sofocos, sudores, sequedad, sobrepeso e inestabilidad en el estado de ánimo. No obstante, cada mujer lo vive diferente y con mayor o menor intensidad. Además de cuidar de nuestra dieta e incluir alimentos que nos ayuden a sobrellevar los síntomas de la menopausia, también podemos recurrir a remedios alternativos como los jugos naturales, elaborados en casa con frutas y verduras, son imprescindibles en una dieta completa y natural. Nos aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales, así como de fibra, la cual es adecuada para mejorar el tránsito intestinal y en consecuencia la depuración del organismo. De este modo evitaremos la acumulación de toxinas que empeora los síntomas de la menopausia. Semillas de chía. Si ponemos estas semillas en remojo toda la noche, observaremos cómo el agua se vuelve gelatinosa. Esto sucede por su contenido en mucílagos, los cuales nos ayudan a limpiar el intestino a profundidad. Si tomamos estas semillas a diario, conseguiremos perder volumen en la zona del vientre, sobre todo si sufrimos gases o estreñimiento. Ajo. Para mejorar la salud en general y prevenir los síntomas de la menopausia, podemos beneficiarnos de todas las propiedades del ajo, un alimento medicinal que depura el organismo y mejora la circulación. Las legumbres son un alimento muy beneficioso en la menopausia por 2 motivos. Por un lado, son ricas en proteína vegetal y fibra, de modo que mejoran la función intestinal y ayudan a reducir la grasa que se acumula en la cintura. Por otro lado, son ricas en fitoestrógenos o estrógenos de origen vegetal, los cuales ayudan a regular los desajustes hormonales que se sufren en esta etapa y causan los molestos síntomas. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conexión Vital, un programa de medicina informativa, un programa que nosotros hemos querido enfocar a la teleaudiencia para que nos pregunten, para que generemos educación y para que estemos todos enterados de los nuevos temas con profesionales que nos acompañan en el centro médico, tanto en Manizales como en la ciudad de Pereira. A todos nuestros teleaudientes, bienvenidos, un saludo especial a las diferentes ciudades que nos tienen en audición en este momento. Y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa más de Conexión Vital. Hoy la idea que tenemos es trabajar el tema a nivel de los laboratorios clínicos. Pedimos excusas hoy porque nuestro compañero se encuentra en un trancón, pero ya nos acompañará aquí y estará en el set con nosotros. De nuevo entonces, el tema para tratar hoy es el tema a nivel de laboratorios clínicos. Un tema bien interesante, un tema para apoyarnos, un tema para que
las personas, los pacientes, todas las personas que quieran mirar su salud, se quieran hacer análisis, pues estamos aquí prestos para las preguntas, para lo que nos quieran aportar, quieran participar o nos quieran decir algo con respecto a estos laboratorios. Pues bien, entonces el tema que vamos a enfocar es cómo, para qué se utilizan los exámenes de laboratorio. Pues bien, si es importante que nosotros tengamos presente para qué hacemos los exámenes de laboratorio, hay que aclarar que los exámenes de laboratorio no diagnostican. Los exámenes de laboratorio clínicos es una herramienta para que el médico haga el diagnóstico respectivo. Nos va a servir para informar, para tener datos, para mirar cuantitativa o cualitativamente los diferentes informes, los diferentes resultados que nosotros podemos obtener en el cuerpo humano, en cualquier fluido, sea sangre, orina o cualquier otro líquido que nos compone el cuerpo humano. Antes de entrar en materia o de profundizar sobre los temas de laboratorio, sobre los exámenes de laboratorio mejor, es bueno indicar que los laboratorios tienen una clasificación. Esa clasificación de los laboratorios van a depender del tipo de análisis que allí se puedan realizar, bien sea si son exámenes generales, exámenes especializados o exámenes que requieran de un procedimiento mucho más especializado o equipos especializados. Es por eso que los laboratorios tienen una clasificación 1, clasificación 2 o clasificación 3, normalmente también conocidos como laboratorios de baja complejidad, laboratorios de mediana complejidad y laboratorios de alta complejidad. Estos laboratorios y la clasificación de ellos va a depender primero del tipo de análisis que puedan realizar y del número de pruebas que ellos puedan ejecutar en un momento dado. Ya en el siguiente, después de este corte de comerciales, vamos a explicar en qué consiste cada uno de los laboratorios para que la teleaudiencia comprenda a qué laboratorios debe acudir y por qué ciertos exámenes son de rutina, son especializados o son de remisión. Regresamos en un momento. Bueno, para los televidentes, informarles que el Facebook está disponible por si tienen alguna consulta, alguna pregunta a nivel de laboratorio. Igual nuestro teléfono para las llamadas está disponible para si tienen alguna inquietud que de pronto la podamos resolver acá, entonces pues bienvenido. Retomando el tema de la clasificación de los laboratorios, entonces los laboratorios de nivel 1 o de baja complejidad son los laboratorios que van a procesar muestras de rutina, muestras de bajo nivel, como es el caso de un parcial de orina, como el caso de un coprológico, una glicemia, un colesterol. Estos laboratorios entonces tienen unos requisitos que cumplir. De hecho, todos los laboratorios deben cumplir un requisito con respecto a la territorial de salud de cada uno de los departamentos. Los laboratorios entre más alta complejidad pues deben tener unos requisitos mayores y deben cumplir con unos estándares de calidad que van a ser distintos. Por eso comenzamos nosotros a diferenciar los laboratorios. Un laboratorio de mediana complejidad o de nivel 2 es aquel laboratorio que puede procesar pruebas de nivel 1, como el caso de las pruebas de rutina, más unas pruebas un poco más especializadas o aquellas que requieren de un material especial no tan básico como el laboratorio de nivel 1. Y el laboratorio de nivel 3 es aquel laboratorio denominado laboratorio de referencia o laboratorio que ya posee muestras o realiza muestras de biología molecular, como es el caso de pruebas de ADN,
como es el caso de pruebas mucho más avanzadas que tienen que ver con un montaje, con unos equipos mucho más especiales, y por tal razón hace la diferencia con respecto a los otros laboratorios. Tenemos en este momento una llamada, vamos a darle curso a la llamada para proseguir con el tema. Claudia en Envigado, muy buenas tardes. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Tengo unos resultados porque fui al médico por un dolor abdominal, un cólico, y me mandaron este examen de laboratorio de sangre y de orina. Le quería preguntar de la tiroides, me salió 5.987. Y en adultos dicen el valor de referencia que debe estar entre 0.350 y 4.940. De la sangre en orina me parece que debe ser negativa, dice aquí, y salió en 0.03. Y la glucosa normal en ayunas me salió en 97. Entonces quería preguntarle porque el médico está incapacitado 3 días y estoy intrigada con estos resultados. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por tenernos en sintonía. Bueno, la verdad es que son resultados que no nos muestran ninguna alteración aparente. Son resultados en una tiroides de 5.19, me dijiste, ligeramente pasado con respecto al valor de referencia que maneja el laboratorio donde se realizaron las pruebas, pero no significan de que hay una alteración. Obviamente eso va acompañado del historial clínico, pero a nivel de laboratorio realmente no hay una alteración severa. Por el lado de la glicemia es una glicemia normal, sin ningún inconveniente, y el examen de orina que citas allí negativo es un examen totalmente normal, o sea que realmente le da espera que el médico se reincorpore a sus actividades y pueda esperar a su cita sin ningún problema. Con respecto entonces a la clasificación de los laboratorios, entonces les decía que hay hasta laboratorio 1, 2 y 3, son laboratorios entonces que comienzan a diferenciarse. ¿Por qué a diferenciarse? Porque los laboratorios todos se componen de unas áreas específicas. Entonces los laboratorios, por ejemplo, voy a citar algunas de ellas, se compone del área de hematología, del área de microbiología, el área de inmunología, el área de química, área de hormonas, y cuando ya hablamos nosotros de laboratorios mucho más especializados o mucho más avanzados, como es el caso de los laboratorios nivel 3, el área de biología molecular. Es importante decir que estos laboratorios poseen una tecnología de punta y la deben tener, debido a que son pruebas mucho más específicas, mucho más especiales, que apuntan a unos diagnósticos de una calidad muy avanzada. Entonces deben tener unos reglamentación y deben tener unos procedimientos específicos para ello. Retomamos a doña Claudia en Envigado de nuevo, por favor. Sí, doña Claudia. Ay, doctor, qué pena volverlo a molestar. Lo de la sangre es que debería de salir negativa en orina y salió en 0.03. Y quería preguntarle de un examen de una tomografía de vías urinarias que salió disminución difusa de la densidad hepática, sugiriendo infiltración grasa. Y dice en la conclusión signos de esteatosis hepática. Bueno, realmente no es un diagnóstico... no es un diagnóstico malo. Obviamente con estos resultados debes acudir al médico para que miren si realmente hay un principio de hígado graso, si con base en el historial clínico, con la consulta que hiciste, él debe mirar qué diagnóstico definitivo te va a dar. Pero realmente por lo que lees no hay ninguna complicación severa. Muy bien, mire, estamos aquí con una pregunta en Facebook. Nos pregunta Ruco Velázquez sobre su colesterol. Nos dice que salió bien, ¿qué consejo le damos? Mire, con respecto al colesterol es importante decir que hay que realizar un perfil lipídico completo. A veces nosotros utilizamos solo la realización del colesterol total, pero se nos olvida que el colesterol
tiene diferentes fracciones. Estamos hablando de un colesterol LDL, un colesterol VLDL, que hay que tener en cuenta una relación con los triglicéridos, que debe haber un índice arterial que se reporta allí. Entonces, es importante tener y hacer énfasis en los pacientes que van al laboratorio, que traten de hacerse siempre un perfil lipídico que sea completo, que no necesariamente sea solo un colesterol. Habría que mirar qué resultado tiene nuestro paciente. Si es un colesterol superior a 200, mirar si requiere de medicamento, si simplemente con una dieta, si enviando al paciente a hacer ejercicio podemos bajar los niveles de colesterol. Los cardiólogos nos dicen que para nosotros no tener un índice cardíaco alto, pues debemos tener un colesterol que no sea superior a 200. No quiere decir esto, que con un colesterol de 205 o 210 pues nos preocupamos o tomemos medicamentos o tengamos que ir al médico de carácter urgente. No, necesariamente tenemos que hacer sí la consulta médica para hacer una correlación clínica y mirar si con dieta lo podemos manejar, si con ejercicio o con actividad física lo podemos hacer o si ya realmente es de tratamiento. Vamos a unos cortes de comerciales y ya regresamos. Bueno, el doctor Silvio Alfonso Marín, bacteriólogo, solo en el programa. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió? Don Iván, bienvenido. Oiga, pero esto es duro, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Pero lo vi bien porque lo venía en el carro viendo, sino que hay un trancón bárbaro en Manizales. Está la ciudad colapsada por una manifestación que programan a la hora en que la gente está saliendo a las oficinas. Entonces, imagínense ustedes una ciudad tan pequeña como esta con semejante lío que hay en las vías hoy. Bueno, aquí estamos de todas maneras para cumplirles a ustedes y desde luego para conocer sobre los exámenes que se hacen de laboratorio, que sin ellos es difícil, ¿no es cierto?, que un médico se apoye y se ayude para saber qué tiene la persona. Sí, señor. Efectivamente, cuando iniciamos el programa decíamos que los exámenes de laboratorio son una ayuda diagnóstica. Los exámenes de laboratorio solos no diagnostican, son una ayuda para el diagnóstico que debe hacer el médico con base en su historia clínica y haciendo una correlación de los exámenes de laboratorio con la consulta que hace el paciente. Es importante tener en cuenta que en estos exámenes de laboratorio la mayoría de los exámenes se deben dar cuantitativamente, debido a que existen pruebas que son cualitativas y nos dan un simple informe sobre el examen, más no una exactitud completa. ¿Siempre hay que asistir en ayunas o qué tipos de exámenes se hacen en ayunas y qué tipos de exámenes no? Bien, don Iván, muchas gracias por la pregunta y es bien interesante esta pregunta. ¿Por qué? En los laboratorios hay que tener en cuenta diferentes fases y diferentes procesos para obtener un resultado. Entonces nosotros como laboratorio debemos tener en cuenta que hay una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. En cada una de esas fases los resultados del laboratorio pueden interferir, pueden dar alterados, pueden dar unos resultados que en un momento dado nos permitan acercarnos a un diagnóstico o alejarnos a un posible diagnóstico. En la fase preanalítica es demasiado importante saber cómo nos llega el paciente, si el paciente llega en ayunas, si el paciente tomó medicamentos, si el paciente vino de hacer ejercicio, si el paciente sí siguió las recomendaciones que debe dar el médico para la toma de muestra o el laboratorio para la toma de muestra. Ahora, usted habla del ejercicio y pienso, uno en un agite, por ejemplo, yo me pensaba bajar del carro lejos y venirme a pie. Llegaría agitado si fuese a tomarme unas muestras de un examen. ¿Eso cambia? Claro. Hay personas que realizan ejercicio antes de una prueba de laboratorio, verbo y gracia, por ejemplo, el examen de próstata. Para el antígeno prostático nosotros hacemos una exigencia de que el paciente no haya ni montado en bicicleta de 24 a 48 horas, ni montado a caballo, ni haber tenido una actividad física previa al examen, porque eso nos interfiere el resultado del laboratorio. De ahí entonces que les decía ahora que esa fase preanalítica es bien importante, sabiendo de que todos los exámenes no necesariamente son en ayunas. Un antígeno prostático no necesariamente es en ayunas, pero sí es bien importante que el paciente no haya hecho una actividad física
incluyendo hasta actividad sexual, nos interfiere con el resultado. Vamos a Bucaramanga, Bisaida, que es una extraordinaria televidente de mucho tiempo con nosotros. Bisaida, bienvenida. Muy buenas noches. Un saludo ahí muy especial para Iván y el doctor que está ahorita pues llevando el programa sobre los problemas de la cuestión química que uno le toma en los exámenes de laboratorio. Sí, ¿no? sí. Es que tengo una inquietud. Pues lamentablemente en este momento no tengo el dato exacto de algo que me sucedió a mí con relación al tema de la tiroides. A mí me hicieron un examen de tiroides hace 5 años y el examen estaba sobre las bases pues normales, ¿no? Y lamentablemente pues yo no sabía que iba a sucederme después. La doctora que me atendió en el servicio de salud de la nueva EPS, ella me mandó a tomar levotirosina y después nos dimos cuenta con el médico internista que yo no meritaba ese medicamento, en el cual pues tengo siempre me quedó cierta preocupación, porque a veces algunos médicos lamentablemente no miran bien, digamos, ese tipo de resultados para que el paciente no vaya a tener problemas más adelante, y a mí me sucedió eso. Ya hoy pues la tiroides ya no tiene control porque tengo que estar tomando la levotirosina, ¿sí? Pero inicialmente mi estado, digamos, de tiroides estaba sobre lo normal, ¿no? Entonces eso era como una inquietud que a veces sucede con mucha frecuencia, y aún a una hermana mía le pasó lo mismo, ¿no? Entonces Gracias. uno, como no tiene, digamos, el conocimiento muy claro, entonces uno cae en ese tipo de situación, lamentablemente. Eso era como la inquietud. Gracias, doña Bisaida, y saludos en Bucaramanga. Gracias. Bueno, mire, con respecto a la inquietud que usted plantea, es bien importante hacer énfasis, y yo lo he manejado en mi criterio en nuestro laboratorio y con el grupo de médicos, que hay que hacer correlación clínica. El médico está en la obligación de hacer correlación clínica. ¿En qué consiste esa correlación clínica? En que coge el resultado del laboratorio y lo correlaciona con lo que la paciente consultó, con su historia clínica. Porque es que si no hacen esa correlación, podemos caer en esos errores. Entonces el médico ordena un medicamento que no se amerita o que no es en un momento dado. Y usted me da pie para recordarles lo que hablábamos ahora en la clasificación de los laboratorios. Cómo los laboratorios de nivel 3 o laboratorios de referencia, y les decía que teníamos una tecnología de punta en este tipo de laboratorios, ya hemos traído equipos para un diagnóstico mucho más exacto y mucho más fidedigno, que nos permite a nosotros hacer diagnóstico en corto tiempo con una capacidad científica muy avanzada. Entonces, es importante que las entidades sepan con qué laboratorios están contratando, que posean los equipos con la tecnología adecuada para que no sucedan estas cosas, y que el médico y el profesional de la salud haga correlación clínica. Pero efectivamente eso sucede debido ya a las carreras, a que las consultas se acortan, y son falsos positivos que efectivamente resulta el paciente perjudicado. Ahora ahondamos un poquito más en esa respuesta, porque vamos a este siguiente corte de comerciales. Ya volvemos en Conexión Vital con ustedes, hoy hablando de todos estos exámenes clínicos de bacteriología, de los exámenes que realmente necesita el médico para poder hacer un efectivo diagnóstico. Ya volvemos en Conexión Vital. Bueno, ya le voy a hacer preguntas del Face, pero con relación a la última respuesta que usted dio, me parece que hay que ahondar un poquito en ello para determinar y para nosotros también saber dónde puede haber un error. Vimos que el error con la pregunta de Bisaida de Bucaramanga era de interpretación, o sea, del médico, ¿cierto? Correcto. Pero existen también, y usted lo decía ahora hay laboratorios con tecnología de punta que son los que está utilizando usted en los parques de la salud, pero también el laboratorio puede equivocarse.
y también se equivoca el paciente. Claro, perfectamente, y lo decíamos ahora, existe un error en la fase preanalítica. La fase preanalítica es aquella donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se le tomó la muestra al paciente, en qué condiciones llegó el paciente. Muchas veces el paciente nos dice que llegó en ayunas para pruebas que requieren ayuno, como es el caso de la glicemia, del colesterol, y nos dice que llegó en ayunas y no estaba en ayunas. Viene una interferencia porque, claro, nos van a dar unos resultados altos, unos resultados totalmente disparados y cometemos un error, porque si el paciente nos dice que llegó en ayunas, pero realmente se había tomado una aguapanelita, entonces va a resultar diabético. El primer resultado que hace el laboratorio es decirle que es diabético y es un error. Esa es una fase preanalítica. Claro, ¿hay error humano? Sí, hay errores humanos en la toma de muestras. Hay ciertos exámenes, como el caso de las plaquetas, que debemos tomarlas sin el torniquete, porque eso afecta el conteo de las plaquetas en un paciente que tiene un problema de coagulación, entonces lo va a alterar. Son errores en la fase preanalítica. ¿Puede haber de pronto cambio de las muestras? ¿O eso es muy seguro? Eso también se puede considerar dentro de la fase preanalítica, que se confundan los nombres. Ya hoy en día eso se ha disminuido mucho debido a que todo está automatizado y sistematizado, pero anteriormente era muy común la confusión de muestras, claro que se presentaban. ¿Sí? Bueno. A nivel de laboratorio también nos podemos equivocar, por eso los laboratorios deben utilizar controles de calidad. Y esos controles de calidad son los que nos van a permitir a nosotros avalar los resultados y entregarlos con toda confianza. Pero efectivamente, claro, un descontrol en la electricidad, un sube y baja de la electricidad nos puede afectar los equipos. Por eso es importante el manejo de los controles de calidad. Voy con esta pregunta de Olga Navas Fernández. Doctor, buenas tardes. El examen de albuminuria, ¿cuál es su resultado normal y por qué se lo mandan a tomar? Bueno, hablar de la albuminuria en resultados normales, primero tenemos que saber si es una albuminuria en una orina ocasional, si ordenó el médico simplemente tomar 10 centímetros de orina y se mide la albuminuria, o si es una albuminuria que es recogida en 24 horas. La interpretación es totalmente diferente. Por eso no podemos hablar en este momento de cifras normales, porque no sabemos a qué microalbuminuria se está refiriendo, si es en orina ocasional o si es una albuminuria en 24 horas. Bueno, Nelly Tuirán, ¿qué exámenes se deben realizar para descartar una diabetes? Bueno, el examen para la diabetes es simplemente hacer un examen de glicemia, se denomina. La glicemia es un examen sanguíneo que nos permite a nosotros conocer el estado de azúcar que tiene un paciente. Y vamos a manejar una cifra normal entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Existe un examen mucho más avanzado que ya es para pacientes que sufren de azúcar, en el caso de los diabéticos, y se denomina la hemoglobina glicosilada, que es un examen que se reporta en porcentaje y nos permite a nosotros evaluar el comportamiento del azúcar de una persona en los últimos 3 meses. Jenny Morales, mi marido se ha elevado el peso, no hace mucho ejercicio, últimamente dolores de cabeza, ¿qué examen médico le puede recomendar? Bueno, para las personas que son sedentarias, que aumentan de peso, es importante a nivel de laboratorio utilizarles el perfil lipídico, una glicemia en el perfil lipídico, pero que sea completo. El perfil lipídico se compone de las fracciones de colesterol y la relación de colesterol-triglicéridos y el resultado de los triglicéridos. Es importante conocer todo ese perfil lipídico y conocerle también el comportamiento de la tiroides, porque la tiroides puede alterar la parte lipídica de una persona y puede llegar a alterarse el colesterol, los triglicéridos o sus fracciones debido a un mal funcionamiento de la tiroides. Entonces, para iniciar debe hacerse perfil lipídico, glicemia, tiroides y un cuadro hemático. Dora Luz Monroy, doctor, ¿hay algún análisis donde se determine la mala oxigenación del cerebro y la mala circulación en la sangre? Bueno, no es fácil por medio del laboratorio determinar la circulación sanguínea o el examen de oxígeno cerebral. Existen exámenes como el caso de los gases arteriales, que es una muestra que se toma de la arteria, aquí arriba de la mano, para mirar todos los componentes de oxígeno y CO2 que contiene la sangre.
para mirar si la persona, qué tanto nivel de oxígeno hay que ponerle y mirar el sistema respiratorio, qué tanta capacidad de oxígeno necesita. El cuerpo es maravilloso y desde luego todas las sustancias que por nuestro cuerpo circulan, pues nos dan mucha información. Un examen de sangre es increíble la cantidad de patologías que puede mostrar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo o cuántas patologías más bien se podrían encontrar en un examen de sangre o en un examen de orina? Muy bien, en un sinfín de enfermedades podemos encontrar. Cuando iniciamos el programa, yo les decía a ustedes que los laboratorios se comprendían de diferentes departamentos o diferentes áreas, el área de hematología, el área de química, el área de hormonas, el área de inmunología, el área de parasitología, la parte de microbiología, el área de biología molecular. ¿Qué quiero decir con esas áreas? Que en cada una de las áreas llegan muestras para procesar. Entonces, en el área de química nos va a llegar para hacer una glicemia, para llegar un colesterol, para hacer unos triglicéridos. En el área de hormonas nos llegan tiroides, nos llegan antígenos de próstata, nos llegan marcadores tumorales que ya los estamos haciendo a nivel de laboratorio también. En el área de microbiología nos llegan los cultivos, el cultivo de orina, el cultivo de garganta, los cultivos de los líquidos, diagnóstico de meningitis. En la biología molecular hoy en día contamos con un equipo denominado el FilmRay que nos permite realizar 4 paneles, el panel respiratorio, el panel gastrointestinal, el panel meningitis y el panel de sepsis, que son diagnósticos que salen en hora y media y nos indican qué bacteria es, qué virus o qué hongo. Entonces, dependiendo del área, nosotros podemos utilizar cualquier muestra para hacer diagnóstico. Bien, vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales, el último de esta sección del programa, y ya regresamos con ustedes a la parte final de Conexión Vital en un momento. Yo creo que es muy importante en esta parte del programa hacerle unas preguntas como por ejemplo el tipo de alimentación que uno tiene, si ha fumado, si ha bebido licor. Se me ocurre también si es una alimentación vegetariana que lleva la persona o si es una alimentación carga de grasa. ¿Qué incide esto en los resultados de los exámenes? Bueno, don Iván, sí, efectivamente todo lo que usted cita allí interfiere en los exámenes de laboratorio. También es cierto que hay que tener en cuenta el metabolismo de la persona. Por ejemplo, las personas que consumen licor, algunos lo metabolizan mucho más rápido que otros. Es por eso que en algunas pruebas, cuando las personas van a hacerse una alcoholemia o un alcohol en saliva, algunas personas que lo metabolizan más rápido, las pruebas pueden dar negativas. Ahí comenzamos. ¿Pero rápido es cuánto tiempo? El metabolismo puede ser un metabolismo de 8, 12 horas o 24 horas. Hay metabolismos rápidos, metabolismos normales y metabolismos lentos. Efectivamente interfieren con las pruebas de laboratorio. Es similar, don Iván, perdóneme, es similar a las pruebas de abuso. Personas que consumen pruebas de abuso, algunas personas que consumen poca cantidad. ¿Qué son pruebas de abuso? Estamos hablando de cocaína, marihuana, benzodiazepinas, metanfetaminas. Si el metabolismo es un metabolismo ágil, rápido, efectivamente la prueba va a dar negativa. Pero si son personas que el consumidor hace en una dosis elevada, la prueba va a conservarse mucho más tiempo en el cuerpo y por consiguiente va a dar positiva. Eso igual nos sucede entonces con el licor, con algunas pruebas que se requieren ayuno. Hay ayunos que para pruebas químicas, como el caso de la glicemia, perfiles lipídicos, requerimos de un ayuno de 12 horas, porque el ayuno es básico para la parte lipídica. Entonces hay personas que se demoran para un metabolismo de 8 horas, de 12 horas. Entonces, para que no interfiera en la prueba, es importante ese tipo de ayuno. ¿Por qué casi siempre es por la mañana que se hacen los exámenes? Bueno, ya hoy en día no. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio tomamos muestras todo el día, incluyendo hasta en horas de la noche. Lo que se toma en horas de la mañana son aquellas pruebas que requieren un ayuno estricto, como son las pruebas químicas. Y vuelvo y las repito, las glicemias, los colesteroles, los triglicéridos, son pruebas que requieren un ayuno. Entonces, por eso se deben tomar en horas de la mañana. Pero a cualquier hora del día nosotros podemos tomar un cuadro hemático perfectamente. Podemos tomar un antígeno de próstata si ha cumplido con las indicaciones requeridas para el antígeno, es decir, que la persona no haya tenido una actividad física. Entonces lo podemos hacer. Podemos tomar otra serie de pruebas que no necesariamente son en ayunas. Por ejemplo, el Helicobacter pylori se puede tomar a cualquier hora del día.
un grupo sanguíneo, una serología para mirar procesos de infección en la sangre, ¿sí? Un parcial de orina si es urgente, hay que tomarlo a cualquier hora del día. Entonces hay pruebas que no necesariamente requieren de un ayuno estricto, pero otras que sí son las que tenemos que tomar en horas de la mañana. Si hay un accidente, necesitan tomar unas pruebas que son en ayunas, pero debido al accidente tienen que tomarlas urgentemente. ¿Eso cambia, eso varía? Sí, hay pruebas que son urgentes y como su nombre lo indica, al ser urgente hay que procesarlas. Pero la correlación clínica que el médico debe hacer es bien importante. Me explico, una glicemia con 2 horas de ayuno, llamémoslo así, o sea, tú puedes almorzar y en 2 horas hacerte una prueba de glicemia, ese resultado puede ser fidedigno, puede ser confiable siempre y cuando haya una buena correlación clínica. Bueno, una pregunta me parece como estúpida, se la voy a hacer a ver. ¿Un sancocho puede interferir en algún examen? Total. Sí. Total. Ah, resultó buena la pregunta. Sí, buenísima, claro, porque si el sancocho ahí es trifásico, ¿cierto? Con cerdo, hueso y res, efectivamente tiene una relación que incide directamente con el análisis del colesterol y los triglicéridos. Generalmente las personas que utilizan el fin de semana en sus fincas y madrugan el lunes generalmente tienen la tendencia a tener colesterol y triglicéridos altos debido a la alimentación del día domingo. Vea pues, entonces regularmente el fin de semana, supongamos, uno se trasnocha. A propósito, ¿el trasnocho incide? El trasnocho incide dependiendo del tipo de análisis que se vaya a hacer. Porque es que en el trasnocho pueden suceder muchas cosas y es que las personas ingieran alimentos durante el trasnocho o ingieran licor. Y dependiendo del análisis, el tener la persona despierta durante un determinado tiempo, efectivamente tienen tendencia sobre ciertos análisis. Hoy en día hay muchas personas que hacen ayunos, que tienen conciencia de hacer ayuno, aunque me he encontrado en la CPS con muchos médicos que no están de acuerdo con los ayunos. Bueno, cada cual. Aquí el doctor Jorge Enrique Rojas recomienda mucho hacer ayunos, incluso antes de una operación, de una cirugía, en fin. Si yo soy amante de los ayunos y necesito hacerme mañana, hoy estoy ayunando, ayer también, supongamos, y mañana tengo que hacerme un examen X de orina o de sangre, ¿tiene alguna incidencia el ayuno? No. ¿Positiva o negativa? No, a ver, el ayuno es benéfico, el ayuno es bueno y sobre todo para el tipo de análisis que se vaya a hacer. Si es una cirugía, si es un procedimiento prequirúrgico, lo puede dar. Pero si el ayuno es muy prolongado y usted se va a ir a hacer un examen de glicemia, lo más seguro es que le va a dar bajita. ¿Por qué? Porque es que la glicemia es como nuestra gasolina en el cuerpo humano, ¿sí? Si nosotros no tanqueamos de glicemia, pues se nos va bajando, se nos va consumiendo, las células consumen esa glucosa y nos va a dar un examen bajito, que puede ser lo que nosotros llamamos una lectura de un falso positivo o un falso negativo. Se me fue el tiempo, no alcanzamos a hacer otras cosas, doctor Silvio Alfonso. Usted está en los parques de la salud del doctor Jorge Enrique Rojas con tecnología de punta. Sí, estamos en Laboratorio condiciones muy confiable. Estamos en condiciones de tomar cualquier clase de muestra y cualquier tipo de resultados incluyendo hasta la biología molecular en este momento. Perfecto, muchas gracias. A usted muchas gracias por la invitación. A ustedes también muchas gracias. Este programa tiene repetición a las 6 de la mañana. Felicidades para todos, muchas gracias, bendiciones.